En el tema a continuación vamos a hablar de las habilidades de discursión oral. Una de las habilidades son las características de comunicación oral. Las habilidades que se engrosan en habilidades para la comunicación y en elementos de la comunicación, así como la presentación en público y el propósito del discurso oral y los tipos de presentaciones orales. En las habilidades para la comunicación tenemos los elementos visuales, elementos vocales y los elementos verbales. En los elementos visuales se relacionan con la imagen física que se percibe en el momento de la comunicación. Por ejemplo, el contacto visual, la manera corporal en la que nos desplazamos y el dominio de los espacios. Los elementos vocales en la modulación de voz de factor es indispensable para el desarrollo de la habilidad oral y la entonación de velocidad, volumen, énfasis o fuerza, ritmo y proyección y resonancia de la voz. En los elementos verbales tenemos lo que es ver con todas las palabras y los métodos lingüísticos utilizamos para hablar o bien al momento de redactar un escrito. Se considera desde la forma de estructura, las ideas que se forman, la selección del lenguaje y los términos que se utilizan. En los elementos de la comunicación tenemos al emisor, al receptor, al mensaje, el código y el canal. Estos elementos son muy importantes, ya que el emisor es uno de los interlocutores de la comunicación, es el que manda el mensaje y el que motiva la comunicación. El receptor es otro interlocutor, el cual es también muy importante, ya que éste recibe el mensaje y puede ser uno, dos o miles los que reciban el mensaje. Es el que interpreta y comprende el mensaje, así como es el que puede divulgarlo. Si el mensaje es conciso y concreto y le interesa o nos interesa que lo propaguen, debemos ser concisos al dar el mensaje. Es la persona con la que reconozca por actitudes, ideas preconcebidas, sentimientos, etc. El mensaje es el objeto de interacción, es el cual se comunica la anunciación que contiene la información de manera correcta. Se expresa ya sea oral o escrita. El código es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor selecciona para transmitir su mensaje con base en ciertas reglas gramaticales, sinápticas y sociales. El canal de comunicación es el medio por el cual se dirige el mensaje, ya sea que circula la información, puede ser oral, escrita, por radio, por televisión, internet u otros. Como ejemplo de esta característica, yo pongo el emisor, que podría ser la persona que habla por teléfono. Esa persona, la que inicia la conversación o la que marca, es el emisor, y la que contesta la llamada es el receptor. Y como canal de comunicación, pues tenemos el cable del teléfono, ¿verdad? O la señal por la que se transmite el mensaje. Ese es un ejemplo que yo pongo. En la presentación en público debemos de contar con varias características muy importantes que debe de tener una presentación. Debe de tener claridad, fluidez, coherencia, volumen, entonación, una buena postura y una estructura del mensaje, la cual es una de las más importantes. La claridad consiste en expresar en forma precisa el mensaje, sin directos, sin rodeos, ir directo a la información que queremos detallar. Y la fluidez es utilizar palabras de continuas, evitar lagunas o muletillas, es decir, repeticiones o pausas prolongadas, y tener el dominio del tema del que estamos hablando. El volumen, en utilizar un tono adecuado con armonía y acentuación grata. Variar el volumen puede atraer la atención de varios puntos que queremos resaltar en nuestro mensaje. La coherencia consiste en expresar el mensaje de forma lógica, es decir, organizada, sin rodear lo que pretendemos transmitir. Una entonación es utilizar de manera que puedas indicar si has concluido tu mensaje. Asimismo, expresar emociones correspondientes a cada parte, ya sea emociones de tristeza, alegría, según sea la indicación de nuestro mensaje. La postura es pues evitar la rigidez, reflejar serenidad, dinamismo, transmitir seguridad, sin caer en lo exagerado. La estructura de nuestro mensaje debe de tener un buen discurso, ya que con este logra que el mensaje sea coherente, lógico, no improvisado. El mensaje debe estar bien elaborado. El propósito del discurso oral es entender, tiene como base entender
entretener, informar, convencer y persuadir. Buscando en el auditorio, como entretener, buscando en el auditorio respuestas de agrado, diversión, complacencia a través de la narración, la descripción, anécdotas, rasgos de la sociedad, etc. Al informar, persiguiendo la clara comprensión de un asunto, una idea, resolviendo una incertidumbre o una duda que deseamos aclarar, ya sea dudas personales o dudas de cultura general. Al convencerse quiere influir sobre los oyentes para modificar o transformar una opinión. A través del poder de convencimiento podemos platicar cualquier forma de interacción social. Persuadir consiste en orientar al destinatario a través del discurso o realizar una acción concreta. En forma libre y de manera espontánea se considera un propósito el que deseamos que la audiencia comprenda, sienta y disfrute. A través de esta presentación también tenemos los tipos de presentaciones orales, el cual queremos resaltar: ponencia, lineamientos de ponencia, conferencia, entrevista, debate y el seminario. Estos son algunos de los tipos de presentaciones. Como ponencia tenemos la presentación que una persona realiza al público en un auditorio con la finalidad de llegar a conclusiones, recomendaciones, realizar análisis respecto a temas concretos. Los lineamientos de potencia debe de tener un título, un ponente, un resumen, una introducción, un objetivo, gráficas concisas o bibliográficas y una conclusión. En una conferencia es la reunión de un grupo de personas con la finalidad de exponer o debatir respecto a un tema. Es decir, con índole debatir respecto a un tema de índole político, ambiental, social, cultural, científico, etc. Al preparar una conferencia hay que tener en cuenta la siguiente estructura: introducción, proposición, confirmación y conclusión. La entrevista, forma de expresión oral más práctica en la actualidad, y consiste en una conversación para obtener información de un tema. Para esto debe de haber un entrevistador, el cual es la persona que está formulando las preguntas, y el entrevistado es el que las responde. En un debate es una competencia individual que debe centrarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina científica por ser una discusión abierta. Es decir, hay que debatir un tema y en el cual pues se debe de formular la democracia, y mediante una serie de preguntas, las personas que hacen las preguntas se llaman entrevistador, y por otra que está en contra de la sentencia, requiere de una investigación documental extensa para argumentar con fundamento. Y en el seminario es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación con un tema. Puede incluir la discusión y el debate, requiere profundidad y el tiempo destinado es largo. Para recalcar un poquito lo del debate, es una competencia intelectual que debe centrarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina científica por ser una discusión abierta, con réplicas. Es decir, una parte es el defensor y el otro es que está en contra de la sentencia. Y esto requiere de una investigación documental extensa para llegar a una buena conclusión. A través de este tema de las habilidades discursivas de comunicación oral, pudimos entender lo que son las habilidades, sus elementos, su presentación, sus propósitos y los tipos de presentación. Yo pienso que a través de esta presentación o de estas características son para expresarnos mejor en público, para poder tener mejor desenvolvimiento, y si seguimos todas estas reglas, nuestras presentaciones van a ser cada día mejores, y si las practicamos constantemente podemos pulir todos estos elementos. En conclusión, creo que podríamos practicarlo más a menudo para poder tener mejores presentaciones siguiendo los elementos ya planteados. Esto sería todo por mi parte y espero mi presentación.